He guiado cacerías en el norte durante casi 30 inviernos, y en todo ese tiempo aprendí una sola cosa que valga la pena repetir. La nieve no miente. Los hombres mienten. La nieve solo guarda lo que ocurrió encima de ella y espera a que alguien sepa leerlo. Yo sabía leerla. Ese es el problema. Cuando por fin quise usar lo que sabía, ya había conducido a 7 hombres y a una familia entera hasta el sitio donde iban a morir. Empezaré donde empezó de verdad, con un alce muerto y 3 preguntas que no me atrevía a hacerme en voz alta. Era el final del otoño en el interior de Alaska, esa estación corta en que la luz se rinde antes de las 4 de la tarde y el frío deja de ser una molestia para convertirse en una intención. Seguía el rastro de un alce que un cliente torpe había herido días atrás, más por costumbre que por esperanza, cuando lo encontré en un claro rodeado de abetos negros. Era un macho enorme, con una cornamenta que cualquier cazador habría pagado una fortuna por colgar de su pared. Estaba tendido de costado sobre la nieve, y de lejos parecía dormido. De cerca, no. Le habían abierto el vientre con algo que no era un cuchillo. 4 surcos paralelos, profundos, separados como los dedos de una mano imposible, habían rasgado el cuero y el músculo hasta dejar las costillas al aire. Un guía novato habría dicho oso y habría seguido su camino rezando. Pero yo había visto el trabajo de los osos, y los osos son ladrones desordenados, muerden, arrancan, comen y se van. Esto era otra cosa. Las heridas eran demasiado limpias, demasiado ordenadas, hechas con una intención que no tenía nada de hambre. Y había un detalle que me detuvo el aliento. La carne estaba abierta, sí, pero casi seca. A un animal vivo, cuando lo desgarran, la sangre le brota con cada latido. A este no. A este lo habían rasgado cuando el corazón ya estaba quieto. Metí la mano en la carne fría, buscando sin saber qué buscaba. Y contra la columna, donde ningún zarpazo llega, donde solo llega algo lanzado con fuerza y a distancia, encontré una bala. La saqué y la limpié con el pulgar. Pesada, deformada por el hueso, pero inconfundible. La bestia no lo mató. El plomo lo mató. Las garras vinieron después, sobre un cadáver que ya no sentía nada, como se firma una mentira. Me quedé mucho rato en cuclillas, con la bala en la palma, mientras el bosque contenía la respiración a mi alrededor. Y entonces leí la nieve, y la nieve me contó una historia que no encajaba consigo misma. Había 3 clases de huellas. Las primeras eran de un pie de 5 dedos rematados en garra, pero con un talón demasiado humano, una pisada que se apoyaba como camina un hombre y no como corre un lobo. Rodeaban el cadáver con método, entrando y saliendo, y en un punto se detenían frente al vientre abierto como si su dueño hubiera contemplado la herida sin comprenderla, o comprendiéndola demasiado bien. Las segundas eran botas de hombre, de suela gruesa, con un desgaste peculiar en el borde exterior del talón derecho, como si quien las llevaba cargara todo su peso hacia afuera al pisar. Esas botas venían desde el este, se detenían donde se pararía un tirador, y luego se alejaban sin prisa, con la tranquilidad de quien no teme nada en aquel bosque. Y las terceras estaban lejos, al filo del claro, medio ocultas entre los abetos. Eran enormes, tan enormes que al principio las tomé por la marca de un tronco caído. Pero no, eran las pisadas de un pie descalzo, ancho como una pala, de 5 dedos sin una sola garra, hundidas 40 centímetros en la nieve por el peso de lo que fuera que las había dejado. No se acercaban al cadáver. No pisaban las otras huellas. Se limitaban a estar allí, en la línea de los árboles, orientadas hacia el claro, los pies de alguien que se detiene a mirar y decide, por alguna razón suya, no dar un paso más. 3 seres, entonces, y 3 preguntas que aquella nieve me ponía delante y que preferí no hacerme en voz alta. ¿Quién había disparado? ¿Quién había mutilado el cadáver después? ¿Y quién había observado todo desde los árboles, sin acercarse ni intervenir? Guardé la bala en el bolsillo del pecho, junto al corazón, y bajé de la montaña con la sensación de haber leído la primera página de un libro cuyo final ya estaba escrito, y en el que a mí me habían asignado un papel sin preguntarme. La oferta llegó 3 semanas más tarde, cuando casi había convencido a mi memoria de que aquel alce había sido un mal sueño. Un hombre me buscó. Nunca supe su nombre, ni lo quise. Para mí siempre fue el líder de la expedición,
y con el tiempo entendí que los nombres son lo primero que un hombre así sacrifica para volverse invisible. Era rico de esa manera silenciosa que no necesita demostrarse, con ropa de campo que costaba más que mi camioneta, manos cuidadas y una calma que al principio confundí con bondad. Hablaba poco y escuchaba mucho, y cuando sonreía cerraba un instante los ojos, como quien saborea algo que solo él conoce. Me contó que llevaba años reuniendo pruebas de una criatura que rondaba el norte, algo entre lobo y hombre que las autoridades se negaban a reconocer por temor al ridículo. Puso ante mí fotografías borrosas, informes de letra pulcra, mapas con marcas rojas que subían desde el interior de Alaska hasta perderse al otro lado de la frontera. Quería una expedición discreta y bien pagada, y un guía que conociera el terreno y supiera callar. Ofreció una cifra que aún hoy me da vergüenza recordar. Yo estaba endeudado hasta el cuello. Un mal año, un motor fundido, un banco sin paciencia. Vivía solo desde hacía tanto que ya no recordaba el sonido de otra voz en mi cocina, ni el de la que hubo antes y se apagó. Aislado, cansado y desesperado, las 3 cerraduras que un hombre puede ofrecerle a otro para abrirlo por dentro. Debí decir que no. En algún rincón de mí recordé la bala y las botas de talón gastado. Pero el dinero tiene una voz muy suave. Dije que sí, y firmé los papeles que me puso delante sin leerlos del todo, porque los hombres orgullosos no leen los contratos cuando temen que la letra pequeña les quite el pan. Fue mi segunda ceguera voluntaria en menos de un mes, y me costaría mucho más que la primera. Nos reunimos al filo del invierno, en una cabaña de troncos al final de un camino que ya nadie mantenía. Éramos 8 hombres y 5 perros, y desde la primera noche supe que ninguno de nosotros estaba allí por casualidad. El líder no había reunido cazadores. Había reunido deudas y culpas con piernas, hombres a los que nadie echaría de menos, y lo había hecho con la paciencia de quien elige cada pieza. Estaba el hombre leal, grande, de cuello ancho, que seguía al líder a todas partes y hablaba solo para repetir, media hora después, lo que su patrón acababa de decir como si se le acabara de ocurrir a él. Nunca lo vi dudar de una orden. Lo vi dudar de todo lo demás. Trataba a los perros con una brusquedad impaciente, tironeando de las correas, y a las armas con un cuidado casi religioso. Cuando limpiaba su rifle tarareaba, y era la única vez que parecía en paz. Estaba el antiguo soldado, callado, con la mirada de quien ha vuelto de un sitio del que no se regresa entero. Bebía poco y dormía menos. Por las noches lo oía murmurar disculpas a personas que no estaban. Cargaba su arma con una precisión que asustaba, pero era el único que se agachaba a rascar a los perros detrás de las orejas y a hablarles bajito, como si en ellos encontrara una inocencia que no se permitía buscar en los hombres. Había venido, me dijo una noche, porque en su casa ya no cabía. Estaba el fotógrafo, el más joven después del arrepentido, con una mochila llena de cámaras y una necesidad febril de demostrar algo. Su deuda no era de dinero sino de reconocimiento. Había pasado la vida fotografiando lo que otros descubrían y quería, por una vez, enseñar al mundo algo que nadie había visto. Repartía trampas fotográficas por todas partes, cámaras que se disparaban solas con el movimiento y el calor, y las revisaba cada noche con una devoción que iría volviéndose enfermiza. A los perros los ignoraba, pero a uno, el más pequeño, le guardaba siempre un pedazo de su cena. Estaba el trampero anciano, el único que parecía haber vivido de verdad en aquellas montañas y no de visita. Tenía las manos torcidas por 1000 inviernos y una desconfianza tranquila hacia todo lo que brillaba demasiado. Fue el único que, al estrechar la mano del líder, entrecerró los ojos como quien reconoce un olor viejo y desagradable. No cazaba por gusto, sino porque era lo único que sabía hacer, y estaba allí porque a su edad ya nadie lo contrataba. Los perros lo querían. Estaba el cazador arrogante, que cazaba por placer y no lo escondía. Traía trampas de acero de todos los tamaños y comprobaba el filo de los dientes con el pulgar al montarlas. Se reía fuerte, comía primero, y a los perros los espantaba con el pie. Y sin embargo, la primera noche, viendo tiritar al más pequeño de la jauría, le echó su propia manta encima con un gruñido, como si le avergonzara que lo vieran. Y estaba el cazador arrepentido, el más joven de todos, un muchacho endeudado que había venido por el dinero y que ya la primera noche me preguntó, en voz muy baja, si aquello estaba bien.
No supe qué contestarle. Le temblaban las manos al cargar el rifle, y los perros, que huelen el miedo, se le acercaban a lamérselas. Ojalá le hubiera dicho que se marchara mientras aún había camino de vuelta. El octavo era yo, el guía, el que sabía leer la nieve y eligió no hacerlo. En aquellos primeros días, el líder me pareció el mejor de todos nosotros. Cuando el arrepentido llegó con los pies destrozados por unas botas nuevas, fue el líder quien se arrodilló ante él, le drenó las ampollas con una aguja pasada por la llama y le vendó los talones con delicadeza de médico. Cuando la comida escaseó porque el arrogante se había servido de más, fue el líder quien repartió de nuevo las raciones, dándose la porción más pequeña. Y cuando el arrogante y el hombre leal estuvieron a punto de llegar a los golpes, fue el líder quien se interpuso sin levantar la voz y con 2 frases los dejó avergonzados y en paz. Yo lo vi hacer todo eso y pensé, este hombre es duro, pero es justo. Un buen jefe. Tardé demasiado en entender que no curó al muchacho por bondad, sino para tomar la medida de su debilidad, que no repartió la comida por generosidad, sino para que todos supiéramos que pasaba por sus manos. Cada gesto amable era una inversión, y él llevaba la cuenta. Hubo un gesto más, y ese debió abrirme los ojos. La primera mañana, al pasar junto a un zorro muerto en una vieja trampa oxidada, el líder se detuvo, se descubrió la cabeza un instante y murmuró algo, como quien reza por un animal. El arrepentido lo miró con los ojos húmedos de admiración. Yo recordé, sin querer, un alce abierto en un claro, y unas botas que se habían alejado de él sin ninguna prisa. Los perros no fueron cobardes. Los perros lo supieron desde el primer segundo. Cuando el líder se acercó a saludarlos, la jauría no reaccionó como una sola cosa, y eso me heló más que si hubieran huido todos a la vez. El más viejo retrocedió despacio, con el rabo pegado al vientre, hasta chocar con mis piernas. El más pequeño se orinó encima sin moverse. Y un tercero, un macho que jamás había rehuido a un oso, se plantó a 3 metros y gruñó sin atreverse a avanzar un paso, como se gruñe a algo que uno reconoce y no comprende. El líder rió con suavidad y dijo que los animales siempre lo notaban distinto, que le pasaba desde niño. Lo dijo como una gracia. Esa noche dio su primera orden verdadera. Reunió todos los aparatos, teléfonos, radios, los localizadores por satélite, hasta el mío. Dijo que la criatura era sensible a las señales, que necesitábamos silencio para acercarnos, y que sin distracciones estaríamos más seguros. Habló de responsabilidad, de que en la montaña la disciplina salva vidas. Lo metió todo en una caja de metal, la cerró y le entregó la llave al hombre leal. Nadie protestó. Todos habíamos firmado. Y en aquellos papeles que no leí del todo había cláusulas que convertían la desobediencia en ruina, multas, demandas, deudas imposibles. El contrato no era un acuerdo entre hombres. Era una correa, y él sostenía el otro extremo. Así, sin voz para el mundo exterior, atados por la letra pequeña, guiados por un hombre al que los perros temían, entramos en la montaña. Éramos 8. Empecé a marcar los días en el mango del hacha, una muesca por amanecer, como he hecho siempre en el campo. Aún la conservo. Tiene 34. Los primeros días fueron de un frío que se metía en los pensamientos. Avanzábamos hacia el norte siguiendo los mapas del líder, que sabía exactamente a dónde íbamos aunque insistía en que solo seguíamos rastros. Y los rastros aparecían con una comodidad que debió alarmarme, alces destripados como el del claro, con las mismas 4 heridas paralelas, siempre en sitios abiertos donde era fácil verlos. El arrogante los fotografiaba emocionado, el líder los examinaba con calma de profesor. Y yo, cuando podía apartarme sin ser visto, hundía la mano en la carne fría y buscaba. A veces encontraba una bala donde ningún zarpazo llega. A veces no. Me lo callé. Por miedo, otra vez. Un hombre endeudado siempre encuentra una razón para esperar un día más antes de hablar. Entonces empezaron los avisos, y no venían de la cosa que perseguíamos. La primera noche completa en la espesura, algo lanzó una piedra contra nuestra fogata desde la oscuridad. Cayó al borde de las llamas, sin tocar a nadie. Luego otra, y otra, siempre cerca, nunca encima, con una puntería que era en sí misma un mensaje. Los perros enloquecieron ladrando hacia el bosque negro, pero ninguna rama crujió en una huida.
Quien arrojaba las piedras no nos temía. Nos estaba midiendo. A la mañana siguiente, 2 de las trampas de acero del arrogante habían sido abiertas. No rotas ni arrancadas, abiertas con cuidado, los muelles liberados, las cadenas enrolladas en ordenados círculos junto a los árboles, como las deja un hombre que recoge sus cosas. El arrogante juró venganza contra la bestia. El trampero anciano miró las cadenas, escupió en la nieve y dijo, solo para mí, que ninguna bestia enrolla una cadena, y que aquello no era una burla sino un aviso. Alguien nos estaba diciendo hasta dónde. Aprendí a leer los avisos como quien aprende un idioma. Había ramas rotas a la altura del pecho que, seguidas, marcaban siempre el sendero más firme entre la nieve traicionera. Y había líneas de piedra, hileras de cantos negros colocados sobre la nieve, atravesando el camino de lado a lado. La primera vez las creí naturales. Luego vi las huellas gigantes y descalzas del claro del alce acercarse a una por el otro lado, detenerse en seco ante la línea, y no cruzarla. Del lado de acá, nuestras huellas y las de la criatura de garras; del lado de allá, solo las descalzas, yendo y viniendo, jamás pisando este lado. Algo enorme respetaba aquellas piedras como respetamos nosotros una frontera armada, y yo no sabía si por ley, por miedo, por costumbre o por una promesa hecha a alguien que ya no estaba. En la tercera muesca encontramos el aviso más claro de todos. Una de las grandes trampas de oso del arrogante, pesada como un hombre, había sido colocada en lo alto de un abeto, encajada entre las ramas a 10 metros del suelo, cerrada sobre el aire vacío. Nadie humano podría haberla subido allí. El líder la contempló largo rato y dijo, satisfecho, que la criatura se burlaba, que estábamos cerca. El trampero volvió a escupir. Yo pensé en las huellas descalzas y en las líneas de piedra negra, y empecé a sospechar, con un frío distinto del de la nieve, que la cosa que nos advertía y la cosa a la que perseguíamos no eran, ni de lejos, la misma. La certeza me llegó a través de un perro. En la cuarta muesca, al anochecer, faltaba un perro, el más viejo, el mismo que había retrocedido hasta mis piernas ante el líder. Lo buscamos con antorchas hasta que la oscuridad nos venció. Lo hallamos al alba, tendido bajo un saliente de roca, vivo pero maltrecho, con una pata trasera desgarrada. Y ahí el mundo empezó a girar hacia el lado equivocado. La herida estaba limpia, no sucia de sangre seca y tierra, como debía, sino lavada, y sobre ella, prensada contra la carne abierta, había una pasta verde de hojas machacadas que yo conocía, musgo, corteza, una raíz que los viejos usan para cerrar heridas. Alguien había atendido a aquel perro. Alguien lo había curado y lo había dejado a resguardo del viento, en el único lugar seco en varios kilómetros. Y alrededor del saliente, en la nieve, estaban las huellas enormes, descalzas, de 5 dedos sin garra alguna. Las del claro, las de las líneas de piedra. Me quedé mirándolas mucho tiempo, con el perro tembloroso lamiéndome la mano. Lo bajamos por turnos sobre una lona arrastrada, y cojeó de aquella pata el resto del viaje. La cosa que abría trampas con cuidado y curaba perros con hierbas no podía ser la misma que destripaba alces para que los viéramos. Y ninguna de las dos encajaba con las balas. En aquellas montañas se movían 2 criaturas distintas, y yo lo entendía demasiado tarde. Una era rápida y ligera, a veces corría sobre las 4 extremidades y a veces se erguía y caminaba como un hombre, dejando ese talón demasiado humano. Esa era la que el líder quería que cazáramos. La otra era enorme, silenciosa, siempre erguida, siempre descalza, y no mataba. No nos marchamos. El líder no lo habría permitido, y yo no me atreví a pedirlo. En la 8ª muesca, el líder nos condujo, con esa seguridad suya que yo ya empezaba a temer más que a la oscuridad, hacia un valle que no aparecía en ningún mapa honrado. Bajamos por una garganta helada, entre paredes de las que colgaban carámbanos como lanzas, y salimos a una hondonada resguardada del viento donde la nieve era más blanda y el aire, extrañamente, más tibio. Había vida allí, huellas de liebre, de zorro, de aves. Un lugar escondido y bueno. Al fondo se abría la boca de una cueva, y ante ella, atravesando la entrada de lado a lado, había una línea de piedras negras. La criatura alta no la había cruzado, sus huellas llegaban hasta allí y se detenían, y del otro lado solo había pisadas de garra y de pies pequeños.
El líder repartió a los hombres con una eficiencia que no era la de quien improvisa, sino la de quien repite un plan ensayado muchas veces. Colocó a los tiradores en abanico. Me ordenó entrar primero, con 2 perros, para hacer salir a la bestia hacia las armas. Y yo, que ya sospechaba lo que sospechaba, obedecí. Esa es la clase de cobarde que era, uno que sabe y entra igual. Dentro no encontré una guarida. Encontré un hogar, y lo supe antes de ver nada, por el olor. No el hedor de un cubil, sino algo cálido, a humo apagado, a cuero curtido, a cuerpos que duermen juntos para darse calor. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, fui comprendiendo dónde estaba, y esa lentitud fue en sí misma una tortura. Vi camas de verdad, hechas con pieles cosidas, dispuestas contra la pared en un orden que solo nace del cariño, 2 grandes juntas, y a su lado 3 más pequeñas, alineadas por tamaño. Vi recipientes de piedra ahuecada con agua limpia, colocados donde una mano los alcanzara sin levantarse. Vi carne seca colgada de raíces, y bayas, y tubérculos guardados para el invierno con la previsión de cualquier familia que teme el hambre. Vi juguetes, piedras pulidas de colores, agrupadas por alguien que las había clasificado a su gusto. Una pelota de tendones enrollados, gastada de tanto uso. Y objetos remendados una y otra vez, un cuenco partido y vuelto a unir con savia, una correa cosida en 3 sitios, cosas que una familia pobre no tira sino que repara. Alcé la linterna hacia la pared del fondo y vi las marcas. Rayas horizontales grabadas en la roca a distintas alturas, unas sobre otras, subiendo poco a poco. Tardé un instante en entenderlas, y cuando lo hice se me heló por dentro algo que el frío nunca había tocado. Eran marcas de crecimiento. Alguien había medido a sus hijos contra aquella pared, estación tras estación, viéndolos crecer, celebrando en silencio cada raya nueva. En el suelo, junto a la cama más pequeña, había una figura tallada en madera. La recogí sin pensar. Era tosca pero hecha con paciencia infinita, con un cuchillo pobre o con una uña dura, y representaba algo alto y erguido, de brazos largos y hombros anchos, una figura que un niño talla cuando quiere tener cerca a alguien que quiere y admira. No era un lobo, no era un cazador, era un gigante descalzo. Me la guardé en el bolsillo del pecho, junto a la bala, sin saber todavía lo que significaba. Y al fondo del todo, más allá de las camas, había una tumba. Humana. Un montículo de piedras cuidadosamente apiladas, con la forma inconfundible de un cuerpo de hombre debajo, y encima, colocados con algo parecido a la reverencia, un cuchillo oxidado, una hebilla de cinturón, unos huesos de mano cruzados sobre lo que habría sido el pecho. Habían hallado a un hombre muerto en la nieve y, en lugar de devorarlo, lo habían enterrado. Me volví para salir, para gritar que nos habíamos equivocado, que allí no había ninguna bestia que cazar. Entonces la madre apareció. Salió de una grieta lateral donde se había escondido con los pequeños al oírnos llegar. Alta, de pelaje oscuro y espeso, con un rostro que no era de lobo ni de hombre sino un cruce doloroso de los dos, y unos ojos que no tenían nada de animal. Ya venía herida, sangraba de un costado. Y aún así, lo primero que hizo no fue lanzarse. Se puso delante de sus crías. Eran 3, pequeñas, apretadas contra ella, gimiendo un sonido tan parecido al llanto de un niño que 2 de los perros retrocedieron hasta la boca de la cueva. La madre me miró a los ojos, a mí, al hombre de la antorcha, y no rugió. Emitió un sonido bajo, quebrado, suplicante, y extendió un brazo hacia atrás para cubrir a sus hijos con el cuerpo. Bajó la cabeza, encogió los hombros para parecer más pequeña, menos amenazante. Suplicaba con todo lo que tenía, con la voz, con la postura, con la mirada. No pedía piedad para ella, la pedía para ellos. Abrí la boca para gritar que se detuvieran. No salió nada. Me quedé congelado, con la antorcha temblando en la mano, mudo, inútil. Esa fue mi peor cobardía, y no tiene disculpa. Tuve un segundo, uno solo, para ponerme entre las armas y aquella madre, y lo gasté en no hacer nada. El líder disparó primero. Disparó, y solo mucho después entendí lo que había hecho conmigo. Yo estaba dentro, con la antorcha en alto, entre él y ella. No esperó a tener un ángulo limpio, esperó a que mi luz se detuviera.
Yo no era el hombre que hacía salir a la bestia. Yo era la mira. El estruendo llenó la cueva. La madre se sacudió y, en lugar de retroceder, dio un paso adelante para seguir cubriendo el hueco donde estaban sus hijos, recibiendo el plomo con el cuerpo. Y entonces los demás perdieron la cabeza. El arrogante disparó, claro y firme, apuntando bien, con los ojos abiertos y algo parecido al placer en la cara. El hombre leal disparó igual, sin dudar, porque su patrón había disparado. El arrepentido, cegado de pánico, con el rostro deshecho en lágrimas, apretó el gatillo una vez, dos, sin mirar, gritando mientras lo hacía. El soldado, del soldado no estoy seguro. Lo vi levantar el arma, lo oí disparar, pero me pareció, solo me pareció, que en el último instante bajaba el cañón hacia el suelo, o lo apartaba unos grados, y que su bala se perdía en la roca y no en la carne. Nunca lo sabré con certeza, y esa incertidumbre después me pesaría tanto como una verdad. Y el trampero anciano no disparó. Se quedó quieto, paralizado, en la única grieta lateral por la que las crías podrían haber escapado hacia la noche, bloqueándola sin querer con su cuerpo viejo y aterrado, incapaz de moverse ni para matar ni para dejar vivir. En un lugar cerrado, en la oscuridad, entre gritos de hombres y aullidos de perros y el rebote ensordecedor de los disparos, aquello no fue una cacería. Fue una carnicería. Cuando el humo se aclaró, la madre estaba muerta con el cuerpo aún curvado sobre el sitio donde habían estado sus hijos. Dos de las crías yacían junto a ella. El arrogante reía una risa que no era risa. El líder recargaba con manos tranquilas. El arrepentido vomitaba en un rincón. Y el soldado miraba el suelo, muy pálido, con el rifle colgando. Me arrastré hacia los cuerpos pequeños sin saber qué buscaba. Y bajo el flanco de la madre, oculta por el peso de un cuerpo que aún muerto seguía protegiéndola, encontré a la tercera cría. Viva, temblando, con los ojos enormes clavados en mí. No lo pensé. No fue valor ni bondad, fue algo más viejo y más ciego que eso. Me abrí el abrigo, la metí contra el pecho, y la escondí. Sentí su corazón latir contra el mío, rápido como el de un pájaro atrapado, mientras a mi alrededor los hombres se felicitaban por la muerte de su madre. Éramos 8 todavía. No habíamos perdido a nadie. Aún. El padre regresó esa misma noche. No lo vimos llegar. Lo supimos porque los perros dejaron de ladrar de golpe y se apretaron contra el fuego con un gemido bajo, y por el silencio que cayó después, un silencio que tenía peso, como si el bosque entero se hubiera vuelto a mirar hacia la cueva. El líder había ordenado sacar los cuerpos y acampar en el valle, cerca del matadero, con la despreocupación de quien no teme nada porque nada de aquello es un accidente. Yo lo vi, escondido tras una roca, con la cría dormida contra el pecho, lo vi entrar en la cueva y volver a salir con los cuerpos. No atacó. Eso fue lo que me heló hasta los huesos. Un animal habría atacado de inmediato, ciego de furia, y habría muerto acribillado. Él no. Se arrodilló junto a la madre en la nieve y le tocó el rostro con una mano enorme, despacio, como se toca a alguien para comprobar que de verdad ya no está. Recogió a una de las crías muertas y la sostuvo contra su pecho, meciéndola un instante nada más, con un gesto que yo había visto hacer a hombres en funerales y que no debería existir fuera de nuestra especie. Y entonces alzó la cabeza al cielo y dejó salir un sonido que no era un aullido. Empezó como un aullido y se quebró en mitad de la nota, como se quiebra la voz de un hombre que intenta hablar en un entierro y no puede. Era duelo. Duelo puro, sin una gota de rabia todavía, y por eso era insoportable. Después hizo algo peor que atacar. Se irguió y, desde la oscuridad, uno por uno, fue mirando a cada hombre que dormía o fingía dormir, como quien memoriza rostros para una lista que aún no ha empezado a tachar. Cuando su mirada pasó sobre mi roca, contuve la respiración y apreté a la cría contra mí. No sé si me vio. Creo que vio el bulto bajo mi abrigo y decidió, por esa noche, no entenderlo todavía. Solo el líder estaba despierto y de pie, sin esconderse, mirando al padre a través de las llamas con una calma obscena. Y le habló en voz baja, casi con cariño, como se le habla a una herramienta que por fin va a servir para lo que fue hecha. Ahora, dijo, te convertirás en el monstruo que todos esperan. El padre no respondió. Se dio la vuelta,
con la cría muerta aún en los brazos, y la oscuridad se lo tragó. El líder no temía al padre, lo había invocado. Lo necesitaba así, roto, porque un padre destrozado hace un trabajo que un hombre no querría que le vieran hacer con sus manos. La venganza empezó 2 noches después, y desde el principio tuvo un orden, una memoria, una justicia meditada que era mucho peor que la furia. Antes de eso, sin embargo, hubo algo que no he contado a nadie. La mañana siguiente a la matanza volví solo a la cueva, no sé a qué. Y allí, delante de la entrada, en el lado de afuera de aquella hilera de cantos negros, había un surco largo en la nieve, como si algo muy grande se hubiera dejado caer de rodillas y hubiera permanecido allí buena parte de la noche. Las huellas descalzas llegaban hasta la línea de piedra y no la pasaban. Ni siquiera entonces. Con la casa abierta, con la familia muerta dentro y nadie ya a quien molestar, aquella cosa enorme se había quedado fuera, en el frío, mirando una puerta que no podía cruzar. Nunca sabré qué se lo impedía. Solo sé que quien obedece una regla incluso cuando ya no sirve de nada no lo hace por miedo. El cazador arrogante fue el primero, y murió como había vivido. Alguien había recolocado su trampa grande, la de oso, en el sendero por donde iba a orinar de madrugada, la había cubierto con nieve fresca y había soltado la cadena del ancla con las mismas manos cuidadosas que enrollaban cadenas. El acero se le cerró sobre el muslo, por encima de la rodilla. No murió rápido, y esa fue toda la sentencia. Lo encontramos a 30 pasos del sendero, en el punto donde la cadena suelta se le había enredado en un tocón. Se había arrastrado con el cepo puesto, dejando un surco negro, y alrededor del tocón había un semicírculo de arañazos en la nieve, la marca de un hombre que raspa la tierra con las uñas mientras comprende, demasiado tarde, lo que se siente en el lado equivocado de un cepo. Nadie lo oyó. La nieve se come los gritos, y él siempre acampaba lejos, para que su ronquido no molestara. El cazador que fabricaba trampas murió en una trampa, y tardó horas. Quedábamos 7. El hombre leal fue el segundo. Después de la matanza había hecho algo que yo no vi pero el padre sí. Le cortó a una de las crías muertas una garra, un trofeo pequeño, y se lo guardó en el bolsillo entre risas. Lo hallamos con esa misma garra clavada de vuelta en la palma de su mano izquierda, una mano que ya no estaba unida a él, sino colocada sobre su pecho, separada limpiamente de la muñeca, cerrada en torno a la garra como en un apretón imposible. El padre le devolvió lo que había robado, y se cobró la parte del cuerpo con que lo había robado. Quedábamos 6. Lo único que me mantenía atado a algo humano era la cría. Al principio me odiaba, y tenía todo el derecho. Yo olía a los hombres que habían matado a su madre. Cuando le acercaba comida me mordía, y no eran mordiscos de juego, me hundía los dientes hasta el hueso y me soltaba solo cuando probaba la sangre. Rechazaba cuanto le ofrecía, prefiriendo el hambre a aceptar nada de mi mano. Y en cuanto me descuidaba, se escurría del abrigo y se arrastraba siempre en la misma dirección, hacia el norte, hacia las montañas de las que venía la única voz que reconocía. Yo la atrapaba antes de que la nieve la matara, soportaba sus dientes y volvía a meterla contra mi pecho. Tenía los antebrazos convertidos en un mapa de heridas. Aquellas heridas eran lo único limpio que me quedaba. A los 3 días de llevarla conmigo enfermó. La herida del vientre, de cuando su madre se derrumbó sobre ella, se le había infectado, y le subió una fiebre que la hacía temblar y gemir un sonido que me partía. Hice lo único que sabía. Le abrí la herida con la punta del cuchillo pasada por la llama, le drené lo que había que drenar mientras ella chillaba y me mordía, y la limpié con agua derretida y con la misma clase de hojas que la criatura alta había usado en el perro. Mastiqué la carne seca hasta hacer la pasta, porque sus dientes de leche no podían con ella, y se la fui dando de mi boca a la suya, como un pájaro. Le di agua desde las yemas de los dedos, gota a gota, hasta que la fiebre cedió. Aquella noche me quité el jersey de lana de debajo del abrigo y la envolví en él, y dormí en camisa con la espalda contra el fuego. Un hombre puede dar muchas cosas. Yo di 2 dedos del pie derecho, aunque tardé semanas en enterarme. En aquel frío la carne se muere en silencio y no avisa hasta el deshielo. Y le canté. No sé por qué empecé, supongo que necesitaba oír una voz que no gritara. Le tarareé muy bajo una melodía que llevaba años sin sacar,
una que le cantaba a alguien pequeño que tuve una vez y que la nieve, o algo peor que la nieve, se llevó antes de que yo aprendiera a ser el hombre que debí ser para él. No diré más de eso. Solo que sacar aquella canción para otra criatura perdida fue lo más cerca que estuve nunca de rezar. La canción la cambió, o me cambió a mí, o nos cambió a los dos. Cuando tarareaba, dejaba de temblar. Una mañana olfateó mis dedos con cuidado en lugar de morderlos, y bebió el agua de mi mano sin lanzarse. Otra noche, al meterla bajo el abrigo, en vez de tensarse para huir, buscó ella misma el latido de mi corazón, se acurrucó contra él y se durmió por voluntad propia, con un pequeño suspiro que no olvidaré mientras viva. Días después, medio dormida, me sujetó la manga con los dientes y no apretó, solo la sostuvo, como se sostiene la mano de alguien en quien por fin se confía. Aprendió algo más, quiénes eran peligrosos. Con el arrepentido se dejaba oler sin temor. Con el soldado, incluso, asomaba el hocico. Pero cuando el líder se acercaba, aunque fuera desde lejos, aunque yo no lo hubiera visto llegar, la cría se ponía completamente rígida contra mi pecho, dejaba de respirar, y clavaba las uñas diminutas en mi camisa. Los perros lo sabían y ella lo sabía. Solo los hombres andábamos ciegos. Pero aquel amor recién nacido traía consigo un peligro nuevo, y ese peligro tenía la voz del padre. Empezó a llamarla desde las montañas, por las noches. Un aullido distinto de los del duelo, más agudo, insistente, repetido siempre en la misma cadencia, una pregunta lanzada a la oscuridad. ¿Dónde estás? La cría se despertaba al oírlo. Se le erizaba el pelo del lomo, levantaba el hocico hacia la abertura de la tienda, y de su garganta subía una respuesta, un sonido pequeño que era a la vez alegría y desesperación, la voz de un hijo que ha oído a su padre y quiere gritarle aquí estoy, ven por mí. Y yo tenía que ahogárselo. Le cubría el hocico con la mano, muy suave, sin hacerle daño, y le susurraba que no, que todavía no, que si contestaba su padre vendría, y si venía mientras aquellos hombres aún tenían rifles y balas de plata, morirían los dos. Yo, que había ayudado a matar a su madre, impedía ahora que un hijo llamara a su único padre vivo. La llevaba pegada a la piel, bajo 2 capas de lana que olían a humo y a hombre, le frotaba el lomo con ceniza fría cada mañana y montaba mi tienda siempre en el lado del viento que se llevaba nuestro olor hacia el valle vacío. Sé que él sabía que yo cargaba algo. Lo que no podía saber, desde lejos y entre 7 rastros de asesinos, era si aquel bulto bajo mi abrigo era su hija viva o el cuerpo robado de una de las muertas. Creo que por eso me dejó para el final. Y cada noche sentía que repetía, en pequeño, el mismo crimen, separar a esa familia una vez más. La cría temblaba en silencio con mi mano sobre su boca, y yo temblaba con ella, y las 2 culpas, la vieja y la nueva, dormían conmigo bajo el mismo abrigo. Fue el fotógrafo quien empezó a desenterrar la otra verdad, la que no estaba en el bosque sino entre nosotros. Lo veía revisar sus cámaras cada noche con una concentración cada vez más febril. Y había hecho algo que ninguno de nosotros sabía. Cansado de fotografiar bosque vacío, había ido acercando sus trampas fotográficas al campamento, hasta dejar 2 entre nuestras propias tiendas. El líder vigilaba el bosque. No se le ocurrió que el peligro pudiera estar apuntándole desde 3 metros. Una noche el muchacho me llevó aparte, pálido, y me mostró la pantalla pequeña de una de ellas. Al principio no entendí lo que miraba. Eran imágenes rotas, disparadas a destiempo por una máquina que reacciona al calor y al movimiento sin saber lo que ve. En una, un hombre salía del campamento de noche, de espaldas, envuelto en su abrigo. En otra, una correa de rifle colgando de un hombro. En una tercera, una espalda desnuda hasta la cintura, con la piel marcada por cicatrices largas. En otra más, una figura de porte recto, casi militar, quitándose la ropa entre los árboles. Y en la última, apenas una silueta oscura y encorvada que empezaba a alejarse apoyando las manos en el suelo, a 4 extremidades. No es la criatura del bosque, susurró el fotógrafo. Mira la ropa tirada. Mira el suelo, es aquí, es dentro del campamento. Esto es uno de nosotros. Tenía razón, y los 2, cobardes iguales, pensamos de inmediato en el mismo hombre. La espalda con cicatrices. El porte militar.
Las salidas nocturnas. El antiguo soldado. Era fácil, era cómodo, era una crueldad. Creer que el hombre a quien la guerra había roto por dentro era también el que se rompía por fuera cada noche. Me avergüenza cuánto deseé que fuera él, porque señalar al soldado me permitía no señalar a quien de verdad temía señalar. El fotógrafo era mejor persona que yo, y mejor mirando. Copió todas las imágenes en una segunda tarjeta, pequeña como una uña, y me la deslizó en el bolsillo del pecho al darme las buenas noches, con un apretón de manos que fue casi una despedida. Por si a mí me pasa algo, dijo. Míralas bien. Míralas hasta el fondo. A la mañana siguiente ya no estaba. Buscamos medio día sin encontrar ni sangre ni rastro. El líder dijo, con su calma de siempre, que la criatura se lo había llevado. 2 días después lo encontramos. Y su cadáver me lo dijo todo. Tenía las 4 heridas paralelas en el pecho, como todos. Pero cuando aparté la carne, debajo de aquellos surcos, alojada contra una costilla, encontré una bala. Igual que en el primer alce. Primero el plomo, después las garras. Y había más, lo habían arrastrado desde otro sitio, con un surco borrado a medias en la nieve. Su cámara grande estaba destrozada a conciencia, y las huellas de alrededor habían sido pisoteadas y mezcladas a propósito. La criatura del bosque dejaba siempre sus muertos a la vista, sin molestarse en borrar sus pasos. La que arrastraba cuerpos y barría huellas era otra cosa. Era un hombre. Esa noche saqué la tarjeta secreta y la metí en la cámara pequeña que el muchacho llevaba siempre en el bolsillo y que apareció con el cuerpo, olvidada por quien solo se molestó en destrozar la grande. Miré las imágenes hasta el fondo, como me habían pedido, tapando el resplandor de la pantalla con el abrigo. Y la verdad no me llegó de golpe, sino despacio, detalle a detalle, como se descongela algo enterrado. En la muñeca de la figura que se desnudaba, antes de que la mano dejara de ser mano, había un reloj. Plano, caro, que yo había visto brillar 100 veces en las comidas. En la espalda, las cicatrices que había tomado por las del soldado eran 4, largas y paralelas, y de pronto recordé cuántas veces el líder se frotaba el costado al final del día, y cómo cojeaba de la cadera derecha cuando creía que nadie lo miraba. La correa del rifle colgaba del hombro izquierdo, siempre del izquierdo, gastada en el mismo punto, como la del arma que el líder no soltaba nunca. Y al suelo, junto a la ropa abandonada, había caído una bota. Amplié la imagen hasta que se deshizo en puntos, y aún así lo vi. El borde exterior del talón derecho, desgastado de esa forma peculiar, la de un hombre que carga todo su peso hacia afuera al caminar. La misma bota del claro del alce. La primera huella. La primera de mis 3 preguntas. Y en el último fotograma, el más borroso, en mitad de aquella cosa encorvada que empezaba a caminar a 4 patas, había un par de ojos vueltos hacia la cámara. No eran ojos de bestia. Estaban aterrados y lúcidos y llenos de cálculo a la vez. Eran ojos humanos, conscientes, que sabían perfectamente lo que su cuerpo estaba haciendo. No era el soldado. Era el líder. Y todo cayó en su sitio con el ruido sordo de un cepo que se cierra. No era un cazador persiguiendo a una bestia. Era una bestia disfrazada de cazador, dando caza a la única criatura del mundo que podía delatar que él existía. Quedábamos 5. Repasé las fechas de las imágenes una por una, porque necesitaba una regla, algo a lo que agarrarme. Encontré 2. La primera, siempre de noche. Ni una sola vez con luz, ni siquiera en aquellas tardes que se apagaban a las 4. Salía cuando el cielo estaba negro del todo y volvía antes de la primera claridad, y en 30 amaneceres nunca lo vi llegar tarde ni una vez. La segunda, siempre después de comer poco. Los días en que apenas probaba bocado en la cena eran los días en que la tienda amanecía vacía. Nunca supe que se lo hizo, ni cuándo, ni si alguna vez pudo elegir. Solo vi las 4 cicatrices paralelas de su espalda, viejas, mal curadas, del ancho exacto de una mano que no era una mano. Alguien se lo hizo a él primero. Eso es todo lo que sé, y ya no quiero saber más. El antiguo soldado me buscó la noche siguiente. Debía de haber notado algo en mi cara, esa manera en que un secreto tira de las facciones de un hombre. Nos apartamos del fuego, y me habló en voz baja, mirándose las manos. Me dijo que había disparado en la cueva y que quería que yo lo supiera de su boca.
pero que, en el último instante, bajó el cañón y metió la bala en la roca, porque no fue capaz de meterla en aquella madre que suplicaba. Y luego añadió lo que yo necesitaba oír y no me atrevía a decirme, que apuntar al suelo no lo volvía inocente. Que un hombre que levanta el arma en una carnicería ya es parte de ella, dispare donde dispare. Yo pensé en mi propia parálisis, en el segundo que gasté en no hacer nada, y no dije palabra. Después bajó aún más la voz y me contó lo otro, que llevaba noches sin dormir, y que había visto al líder salir del campamento en la oscuridad y volver de madrugada con la ropa cambiada y un olor extraño encima, un olor a sangre y a algo salvaje. Que había empezado a atar cabos. Que a la mañana siguiente, con la primera luz, iba a reunirnos a todos y a decir en voz alta lo que. No terminó la frase. Una sombra se movió al borde del círculo de fuego, y el líder estaba allí, de pie, sonriendo con esa sonrisa que cerraba los ojos, preguntándonos con voz suave si no podíamos dormir. El soldado se cayó en seco. Yo balbuceé algo sobre el frío. El líder nos miró un momento más de la cuenta, a uno y a otro, y se retiró despacio a su tienda. Pero yo supe, con una certeza que me revolvió el estómago, que había oído lo suficiente. Encontramos al soldado 2 días más tarde, al pie de un barranco, con las 4 heridas en la espalda. El líder dijo que se había apartado solo, imprudente, y que la bestia lo había alcanzado. Esta vez no tuve que hurgar en la carne. La camisa me lo dijo desde 3 pasos, un agujero pequeño y redondo, con el tejido quemado en un anillo alrededor, y las 4 heridas encima, abiertas de través, sin tocarlo. Nadie desgarra a un hombre y luego le hace, en mitad del destrozo, un orificio limpio con los bordes chamuscados. Solo se hace al revés. Subí el barranco siguiendo la línea del disparo, contando los pasos como cuento siempre, y a 40 metros, en una repisa desde la que se dominaba todo el fondo, encontré la nieve prensada por unas rodillas y una vaina de latón medio hundida. Se había tumbado a esperarlo con calma. Después había bajado a hacer el resto con las manos. Quedábamos 4, el líder, el trampero anciano, el cazador arrepentido y yo. El trampero fue el siguiente, y su muerte no la firmó el líder, sino el padre. Cruzábamos un paso estrecho entre 2 paredes de roca, un embudo de piedra por el que solo cabía un hombre a la vez, cuando el anciano, que iba el último, se rezagó. Oí un grito breve, ahogado, y cuando volví sobre mis pasos ya no había nada que hacer. El padre lo había atrapado en aquel corredor y lo había dejado allí encajado, bloqueado entre las paredes. No lo había despedazado con la furia rápida del arrogante o del hombre leal. Lo había encerrado. Le había reproducido, con una precisión terrible, la forma de su propia tragedia. Y ahí comprendí que el padre, por más que su dolor tuviera toda la razón del mundo, no era justo. El trampero no había disparado, se había quedado congelado de miedo en la grieta, el único camino por el que las crías podrían haber huido. Desde la distancia, con los ojos nublados por el duelo, el padre solo había visto una figura humana plantada en la salida, cerrándola. Castigó la forma visible del acto sin conocer jamás la intención, que no era crueldad sino cobardía, la misma que a mí me había paralizado la lengua. Su justicia era casi correcta, y en ese casi cabía un anciano inocente muerto en un embudo de piedra. Quedábamos 3. Éramos cada vez menos, y el líder, en lugar de dar media vuelta, nos empujaba más al norte, con la excusa de que la criatura huía y había que rematarla. Los perros se habían ido perdiendo en aquellos pasos. El más viejo, el que curó la criatura alta, desapareció una madrugada sin un ruido, y quise creer que se había vuelto a un lugar más amable que el nuestro. Ahora lo entiendo, no perseguíamos nada. Nos guiaban. El padre iba delante, dejando justo las señales para arrastrarnos hacia el terreno que él había elegido. Cruzamos la frontera sin saberlo. No hay una raya pintada en esas montañas. Un día estás en Alaska y otro, sin darte cuenta, llevas horas en el norte de Canadá, en una inmensidad blanca donde ninguna ley sirve de nada. Lo intuí por un río helado, ancho, una vieja frontera natural de esas que sí se notan. En cuanto lo cruzamos, las huellas descalzas volvieron a flanquear nuestro rumbo a distancia, siempre paralelas, escoltando sin acercarse. Una madrugada la vi entera entre la niebla, una silueta descomunal, erguida,
cubierta de pelo, que me miró con unos ojos que no tenían el brillo del hambre, sino el peso de muchos inviernos y de muchas locuras humanas contempladas desde lejos. Inclinó apenas la cabeza, como el primer día, y desapareció. Fue entonces cuando apareció la rastreadora. Surgió del blanco una tarde, sola, envuelta en pieles, con raquetas y un perro flaco y silencioso, una mujer del país que llevaba la vida entera leyendo aquellas montañas. No preguntó qué hacíamos allí, una mirada al líder, otra a mis manos vendadas y al bulto de mi abrigo, pareció bastarle. Mientras el líder dormía, o fingía, me llevó aparte y señaló un rastro doble junto a unas rocas. Unas huellas de bota avanzaban hasta un punto exacto y allí, sin un paso intermedio, nacían de la nada unas huellas de garra. Puso el dedo sobre la última pisada de bota y sobre la primera de zarpa, tan juntas que casi se tocaban, y me miró sin hablar. Removió la nieve con su cuchillo y desenterró una vaina de latón. La hizo rodar entre los dedos con el ceño fruncido, la olió, miró el culote a contraluz. Y entonces me dijo lo único de aquel viaje que yo no había averiguado por mí mismo, y que me heló más que todo lo demás junto. Que ya había visto una igual. 2 inviernos atrás, 4 valles al oeste, recogiendo trampas. Un campamento reventado, hombres muertos repartidos por la nieve con heridas de garra, y cartuchos blancos como aquel entre las cenizas. Que hubo investigación, y que la investigación se cerró deprisa. Que de aquella expedición volvió un hombre solo. ¿Lo conociste? Pregunté, y ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Me dijo que no le vio la cara, que se lo llevaron en un avión pequeño, de esquíes, antes de que llegara nadie a preguntar. Que en los periódicos salió una semana como el hombre que había sobrevivido a algo que nadie sabía nombrar, y que después nunca más se supo de él. Miré hacia el campamento, donde el líder dormía o fingía dormir, y comprendí que aquello que estábamos viviendo no era un plan. Era la segunda función de una obra que él ya había estrenado. Los informes escritos de antemano no eran una precaución de hombre meticuloso, eran una copia. Nosotros no éramos las víctimas de una idea nueva. Éramos la repetición. Después me ayudó con la cría, sin preguntar del todo qué era, le cambió las hojas de la herida por otras mejores, le hizo tragar un caldo, y solo cuando la pequeña se durmió confiada contra mi pecho me dio la advertencia que más me sirvió, que me fijara en quien controlaba la radio, la comida y el relato. El hombre que maneja esas 3 cosas, me dijo, ya no está viviendo lo que pasa, ya lo está contando, y en su cuento siempre hay un solo héroe y muchos muertos que no pueden desmentirlo. Me dijo que me marchara con ella hacia el sur mientras pudiera. No podía. Si soltaba a la cría en aquella nieve, moría. Si la llevaba al sur, el padre nos seguiría, y el líder también, y todo volvería a empezar en otra montaña. La única forma de terminarlo era terminarlo. La rastreadora asintió como quien reconoce a otro condenado, y no insistió. Recogió sus cosas, silbó a su perro y se perdió de nuevo en el blanco. Y desde el filo de los árboles, a distancia, sin acercarse jamás, la enorme silueta descalza la acompañó, escoltándola hasta el borde de algún territorio que solo ella conocía. Fue la única de todos nosotros lo bastante sabia para irse a tiempo. El cazador arrepentido no tuvo esa suerte, aunque estuvo cerca. Llevaba días deshecho por la culpa, apenas comía, lloraba dormido, me suplicaba en susurros que lo ayudara a huir. Una noche se atrevió y escapó hacia el sur, solo, sin brújula. El padre lo alcanzó en la oscuridad, lo sé porque hallé el sitio donde sus huellas se encontraron. Pero no lo mató. Debió de leer en él lo que ninguno de nosotros supo leer, que su bala fue de puro pánico y no de intención. Y lo dejó marchar. Al muchacho lo mató el norte, que no perdona ni distingue. Lo encontré 2 jornadas después al pie de un ventisquero, caído por un talud de hielo, con el rostro por fin en paz. El padre le concedió lo que a los otros negó. La montaña se lo cobró igual. Quedábamos 2, el líder y yo. El valle del lago apareció en la muesca 32, y en su borde encontré lo que terminó de mostrarme la verdadera dimensión de aquel hombre. Bajo un saliente de roca, camuflado con lonas del color de la nieve, había un refugio que no era una improvisación de campaña, sino una construcción preparada con meses de antelación. Aparté la lona y entré. Había de todo.
Comida sellada para semanas, medicinas, morfina, ropa seca, bidones de combustible. Radios, las nuestras y otras nuevas. Las cámaras confiscadas del fotógrafo, apiladas en una caja. Y munición que brillaba distinto bajo la linterna, con un lustre pálido y frío. Cogí un cartucho y lo sopesé, demasiado ligero para su tamaño, con la punta blanca y el culote encargado a medida. Plata sobre un alma de plomo, fundida por alguien que sabía que la plata sola vuela mal. Un hombre no manda a hacer algo así por superstición. Lo manda a hacer porque ha comprobado que funciona. Al fondo, bajo otra lona, había un pequeño avión de esquíes con los depósitos llenos, orientado hacia una franja llana del lago que hacía de pista. Pero lo que me heló fueron los documentos. En una funda impermeable estaban los informes, con aquella letra pulcra y fechados de antemano, describiendo una tragedia que en parte aún no había ocurrido, una expedición sorprendida por una criatura desconocida, la muerte de todos sus integrantes uno a uno, y la supervivencia milagrosa de un solo hombre que había abatido a la bestia y regresado para probar su existencia. Junto a cada nombre, una causa de muerte. Algunas ya se habían cumplido. La mía no. Y en los márgenes, tachaduras y correcciones, frases mejoradas respecto de un texto anterior. No estaba escribiendo. Estaba corrigiendo un borrador que ya le había funcionado una vez. No hizo falta que me explicara nada, me sorprendió leyéndolo, y solo confirmó lo que yo ya había desenterrado. Provocar a la familia. Convertir al padre en un asesino. Dejar que ese padre fuera eliminando a los testigos por él. Matarlo al final con plata, matarme a mí. Escapar en el avión y presentarse como el único superviviente, el héroe que enfrentó a la bestia del norte. La leyenda protegería sus tierras. Los muertos no lo desmentirían. Los hombres culpables y endeudados son los más fáciles de dirigir, me dijo, casi con afecto, guardando los papeles. No hay que empujarlos. Solo hay que esperar. Siempre encuentran una razón para aguantar un día más antes de hacer lo correcto. Tú llevas semanas encontrándola. Tenía razón, y esa fue la parte más cruel, que me conociera tan bien. Pero cometió un error, el único de toda su vida, y fue creer que un cobarde no actúa nunca. Aquella noche, mientras dormía, volví al refugio. Vacié las cajas de plata en una grieta de hielo y las oí caer durante mucho rato. Me guardé un puñado en el bolsillo, no sé por qué, supongo que quería tener en la mano algo de lo que él se creía dueño. Y cargué con las cámaras del fotógrafo, porque eran lo único de aquel refugio que podía hablar. Cuando bajamos hacia el lago, al líder le quedaba lo que llevaba encima, el rifle y una bolsa de cuero en el cinturón con un puñado de cartuchos blancos. No se dio cuenta. O sí, y le pareció poca cosa. Los hombres como él calculan a todo el mundo menos a quien ya han dado por muerto. Esa noche había luna llena, y el líder dejó de fingir. Yo había creído, como cree todo el mundo, que la luna mandaba sobre él. No era así, y por eso resultaba peor. Salía cuando quería, cualquier noche, y volvía antes del alba. Pero esperó a la luna llena para esto, y entendí por qué en cuanto pisé el hielo. Sobre un lago helado, con luna llena, no hay una sola sombra donde esconderse. Había elegido el único escenario del mundo en el que nada podría acercársele sin que él lo viera venir. Me sorprendió por la espalda, con una rapidez que ya no tenía nada de humana, y me arrancó del abrigo lo único que de verdad podía quitarme, la cría. La encerró en una pequeña jaula de acero y la colgó de una rama sobre la fogata, en la orilla del lago, donde el calor la haría gritar y sus gritos cruzarían el hielo hasta la montaña. Un cebo. Después recorrió la superficie helada sembrando bajo la nieve las trampas que traía preparadas, marcando en su cabeza cada una. Y solo entonces empezó a desnudarse en aquel frío imposible. No fue como en las historias. No hubo elegancia. Oí sus huesos desplazarse y alargarse con un crujido húmedo, como ramas verdes que se parten por dentro. Vi sus articulaciones deformarse en ángulos imposibles, la piel abrirse y cerrarse sobre una carne nueva, la ropa rasgarse a jirones. Su voz, que empezó maldiciendo con palabras de hombre, terminó en un gruñido sin idioma. Sus manos fueron lo último en cambiar, y un largo instante conservaron algo humano, dedos que recordaban cómo se sostiene un rifle. Y sus ojos no cambiaron nunca, siguieron lúcidos,
calculando mientras el cuerpo se le rompía. Ahí estaba el horror. No en la bestia, sino en el hombre que seguía habitándola entero y frío. El padre apareció despacio desde el bosque, atraído por los gritos de su hijo. La cría, al reconocerlo, se lanzó contra los barrotes de la jaula desesperada, chillando, y ese sonido pareció quitarle al padre toda prudencia. Cruzó el hielo. La lucha llenó el lago entero. El padre era más grande y más fuerte, y lanzaba al líder contra el hielo con una furia que hacía temblar la superficie bajo mis pies. Pero el líder era más rápido, y conocía el terreno porque lo había preparado. Cuando el padre lo acorralaba, el líder me agarraba y me ponía por delante como escudo, y el padre, que no quería herirme, detenía el golpe en seco, una y otra vez, perdiendo cada ventaja. Así lo fue arrastrando hasta que el padre pisó una de las trampas ocultas y aulló, con el acero cerrado sobre una pata. Una segunda la olió a tiempo, con la vieja sabiduría de quien ha vivido entre cepos, y la rodeó. Pero ya era tarde. El líder había alcanzado el rifle, y con aquellas manos deformes, que aún recordaban el gesto, apuntó y disparó una bala de plata al costado del padre. El padre se tambaleó. La plata no mata rápido, envenena, debilita, apaga poco a poco. Vi cómo la fuerza empezaba a írsele, como sus golpes perdían altura. Entonces hice lo único que se me ocurrió, y lo hice deprisa. Corrí a la jaula, la abrí, y solté a la cría, que se lanzó contra mi pecho temblando. Saqué las cámaras del fotógrafo, metí en una de ellas la tarjeta secreta y las arrojé lejos, hacia la orilla opuesta, hacia la nieve profunda, para que la verdad quedara escrita en algún sitio donde él no pudiera borrarla. Después busqué en la nieve la bolsa de cuero que se le había desprendido del cinturón al cambiar, y con ella el puñado que yo llevaba encima, y lo tiré todo al agua negra de una grieta, donde se hundió para siempre. Conté mientras lo hacía, como cuenta un guía que lleva 30 años contando cartuchos ajenos. En aquel lago solo quedaba plata en un sitio, la que él ya tenía en la recámara. Y con el mango del hacha golpeé el hielo cerca de donde un manantial mantenía el agua abierta y negra, una vez, 2, 3, abriendo una grieta larga que corrió como un rayo bajo la superficie. El líder comprendió lo que hacía y giró el rifle hacia mí, con su última bala, para quitarme del medio. Y al girarse hacia mí, dejó de apuntar al padre. El padre aprovechó ese instante. Con lo que le quedaba de fuerza cayó sobre él y, con una intención que no tenía nada de ciega, le rompió el brazo, el que sostenía el arma, el mismo brazo que había disparado primero dentro de la cueva contra una madre que suplicaba. El rifle y la última bala de plata cayeron al agua abierta y desaparecieron. Lo que vino después no lo miré. Volví la cara hacia la montaña, apreté a la cría contra mí, y dejé que el hielo se lo tragara todo. Cuando el lago volvió a quedar en silencio, éramos el padre y yo. Y ella. El padre se volvió hacia mí. No huí. Solté a la cría a un lado y me quedé de rodillas en el hielo. No pedí perdón, habría sido un insulto. Le dije la verdad, aunque no sé cuánto entendía de mis palabras y cuánto solo de mi voz. Que acepté el dinero sabiendo que algo estaba mal. Que vi las balas en los alces y callé. Que fui yo quien los guió hasta su casa, yo el que entró primero con antorcha y perros. Que no disparé, pero que mi silencio hizo posible cada disparo. Bajé la cabeza y esperé, casi con alivio. Me derribó de un golpe y puso sobre mi pecho una mano enorme, y sentí como el aire se me acababa y las costillas empezaban a ceder. Y entonces, del filo del bosque, salió la criatura alta. Vino sin prisa, inmensa bajo la luna, y su sola presencia cambió el aire del lago. El padre se detuvo, con la mano aún sobre mí. Los dos se miraron, y entre ellos pasó algo que no eran palabras. Yo saqué del abrigo, con la poca fuerza que me quedaba, la figura de madera de la cueva, y la sostuve en alto. La criatura alta la reconoció. Sin una sola palabra humana, con sonidos graves que resonaban en el pecho más que en el oído, el gigante pidió mi vida. El padre se negó. Apretó más, y el peso sobre mi pecho aplastó también a la cría, que se había arrastrado de vuelta hasta acurrucarse contra mí, y ella soltó un chillido de dolor. Ese sonido lo detuvo en seco. Abrí el abrigo con dedos torpes y le mostré a su hijo, vivo, temblando contra mi corazón. «Es tuyo», dije. «Está vivo».
Llévatelo. El padre retiró la mano. Tomó a la cría. Y me dejó respirar, pero su mirada no se ablandó, y me hizo entender sin ninguna duda que dejarme vivir no era perdón. No me perdonaba. Nunca lo haría, y tenía todo el derecho. Me dejaba vivir por dos razones y ninguna era el olvido, porque había mantenido con vida a su último hijo, y porque la criatura alta había intercedido por mí. El reencuentro no tuvo palabras. La cría reconoció su olor antes de tocarlo. Levantó el hocico, olfateó el aire, y todo su cuerpecito se estremeció de una certeza que ningún cariño prestado, ni el mío, había podido darle. Después se lanzó contra su pecho y se aferró a él con las cuatro patas. El padre la envolvió con esas mismas manos que acababan de matar, y la sostuvo exactamente como había sostenido a la cría muerta aquella primera noche, meciéndola contra sí, solo que esta vez el cuerpo que abrazaba estaba caliente, y latía, y respondía. No hubo sonido más que sus dos respiraciones encontrándose, la grave y la pequeña, y un murmullo bajo desde el fondo de su garganta que no era humano, pero que cualquier padre reconocería. Yo aparté la mirada. Antes de marcharse, la criatura alta reparó en la figura de madera que yo aún tenía en la mano. Se acercó. De una correa atada a su propio cuerpo colgaba otra talla igual, gemela de la mía, gastada por los años. La reconoció, y en lugar de quitármela, cerró con una delicadeza imposible mis dedos alrededor de la figura, indicándome que la guardara. La criatura alta me sacó de aquellas montañas. No sé cuántos días caminamos, yo iba medio muerto, con los pies congelados, y buena parte del regreso la recuerdo como una fiebre. Cuando perdía el conocimiento, despertaba más adelante, en otro sitio, y sabía que me había cargado. Encontraba junto a mi carne y vallas que no había puesto yo. Iba delante, apartando troncos caídos y abriendo camino en la nieve más honda, volviéndose de tanto en tanto para comprobar que la seguía. Al final me dejó junto a huellas de neumáticos, en el borde de un camino forestal donde el aire olía por primera vez a gasolina y a hombres. Se detuvo en el límite de los árboles, sin pisar la carretera, atada aún a esa vieja frontera invisible. La miré por última vez. Inclinó la cabeza, como el primer día. Y se fue. Un camión me encontró horas después, delirando en la cuneta. Conté lo que había pasado, y no me creyeron. Un hombre habla de dos criaturas y de un cazador que se volvía bestia, y lo que oyen los demás es a un guía que perdió a toda su expedición en el peor invierno en décadas. La versión oficial se escribió sola: tormentas, hipotermia, accidentes en terreno difícil, ataques de animales, y la confusión psicológica del único superviviente. Nada de criaturas. Nada de plata. Ya la habían escrito una vez, 2 inviernos antes, 4 valles al oeste. Sabían el texto de memoria. Las cámaras que arrojé al otro lado del lago aparecieron en primavera, con el deshielo. Pero cuando las revisaron, todas las tarjetas estaban borradas, incluso la copia secreta del fotógrafo que yo había metido en una de ellas. Alguien las había limpiado a conciencia. Nunca supe quién llegó antes, si la rastreadora, si alguna compañía interesada en que aquellas tierras siguieran siendo leyenda, si las autoridades, o algo que no era humano y prefería que su rastro no quedara en manos de nadie. El refugio, cuando fueron a buscarlo, no estaba, y con él desaparecieron los informes y los mapas. La verdad, cuando incomoda a todos por igual, siempre encuentra la manera de fundirse con la nieve. Han pasado muchos años. No he vuelto a cazar, ni a guiar a nadie hacia nada. Vendí los rifles y las trampas y me busqué una vida pequeña y callada, lejos del norte. La figura de madera está sobre la estufa. Es lo primero que veo cada mañana. La semana pasada llegó un paquete, sin remitente, sin sello, dejado en mi puerta durante la noche. Dentro, envueltos en un trozo de mi viejo abrigo, aquel bajo el que escondía la cría contra el pecho, había un fragmento de plata retorcido, del que bien pudo salir del fondo de un lago negro. Nada más. Ningún mensaje. No hacía falta. Esa noche lo oí. Primero una voz joven, aunque ya no era la de una cría, una voz adulta, plena, que aulló una nota larga hacia el cielo. Y luego, desde otra montaña, mucho más lejos, más grave y más antigua, otra le respondió. Fui hasta la ventana. En el cristal, por fuera,
A la altura de mi cara, había una huella de mano. Enorme. 5 dedos. Sin garras. Desde aquella noche, dejo la ventana sin seguro.